Hola, yo soy Sol, esto es La Vida en Verso y el vídeo de hoy se lo quiero dedicar a una alumna que siempre me está preguntando que cuál es mi palabra favorita y la verdad que yo nunca sé muy bien qué responderle, porque pasa un poco como cuando te preguntan cuál es tu libro o tu película favorita, es imposible quedarse solo con una. En este vídeo voy a seleccionar algunas de las palabras que más me gustan del español y voy a contaros un poco la historia de estas palabras. Y sí, esto significa que voy a echar mano del diccionario etimológico de Corominas, porque con la lengua, con las palabras, pasa un poco como con las personas, que si queremos conocerlas de verdad, tendremos que descubrir e investigar sus orígenes y sus raíces. Vamos a empezar con la palabra etimología, que es una palabra que utilizamos hoy día para referirnos al origen, que la definimos de hecho como origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Esta palabra es un cultismo que incorporamos directamente del latín, que a su vez la tomó directamente también del griego. De hecho, vamos a ver que la gran mayoría de las palabras de nuestra lengua pues, proceden del griego y del latín. Y es interesante que según Corominas, originalmente en griego esta palabra hacía referencia al sentido verdadero, ya que estaba compuesta por étimos, que significa lo verdadero, lo real, y logos, lo referente a la palabra. Y es que claro, en la Grecia clásica la lengua estaba todavía en su primera infancia y no había tenido tiempo a evolucionar y metamorfosearse con el uso. Vamos ahora con metamorfosis, una palabra bastante mágica que todos asociamos a ese gusano que después de varios días en un capullo se transforma en mariposa, y de hecho su principal acepción en nuestros días se refiere a ese cambio morfológico que experimentan algunos organismos vivos. Es una palabra que procede, por supuesto, del griego y que está compuesta por el prefijo meta, que quiere decir más allá, que encontramos en preciosísimas palabras como metáfora o metafísica. Esta palabra, por cierto, se toma de Aristóteles, pues la metafísica es todo lo que estaba más allá de la física. Junto con el prefijo meta encontramos también la raíz morfé, lo relativo a la forma, que tenemos también en amorfo, en morfología o morfema. Y por último el componente osis, que utilizamos hoy día como sufijo de numerosas enfermedades que no me voy a poner a enumerar para no deprimir a nadie. Y bueno, como dato interesante destacar que el latín toma directamente también esta palabra del griego y que el autor Ovidio va a utilizarla para el título de sus Metamorfosis, que se considera el mayor bestseller de la cultura occidental, ya que, según dicen muchos, fue incluso más leído que la Biblia. ¿Y por qué se llama así esta obra tan importante e influyente, por ejemplo, en el mundo del arte? Pues porque se recoge una serie de mitos en los que el elemento común es que siempre se produce una metamorfosis, por ejemplo, cuando Dafne se transforma en laurel al ser perseguida por Apolo, pero bueno, casi siempre va a ser Zeus que se transforma en algún tipo de animal como un toro o en una lluvia dorada, con el fin de aprovecharse y de engatusar a alguna ninfa o diosa. Y vamos con la palabra engatusar, una palabra muy simpática que significa ganarse la voluntad o el favor de una persona adulándola o aparentando tener ciertas cualidades que en realidad no se tienen. Aquí encontramos un cruce de derivados de las siguientes palabras. Por un lado tenemos encantar, que significa un engaño con brujerías. Luego tenemos la palabra engatar, que al parecer sí que estaría relacionada con gato, porque significa engañar con arrumacos, es decir, demostraciones de afecto o cariño que vienen a ser al final los típicos arrumacos que mi gato Luke nos intenta engatusar para que le demos leche por las mañanas. Y por último la palabra del occitano engaratusar, que quiere decir engañar con carantoñas. Y sobre la palabra carantoña, aunque la usemos hoy con valor de caricia o gesto afectuoso, decir que en su origen se asociaba a una máscara o las personas feas que se trataban de, digamos, maquillar para ocultar pues esa fealdad. Por lo tanto, no os fiéis de nadie que os intente engatusar, ni hacer carantoñas, ni arrumacos. Y vamos con la palabra aburrir, que todos podríamos pensar que está claramente relacionada con el burro, que los pobres no han tenido muy buena prensa ni muy buena literatura en nuestra cultura.
Y lo siento, pero no, esta palabra no viene de burro, en realidad es una palabra que procede del latín, que está formada por el prefijo ab, quiere decir sin, y horrere, que quería decir temblar, asustarse o que se te pusieran los pelos de punta. Por tanto, parece que originalmente el aburrimiento no era tan horrible. Es interesante que, según Corominas, esta palabra hasta el siglo XVI se utilizaba indistintamente con aborrecer, con esta acepción de tener aversión de algo. Y es en el siglo XVI en el que ya encontramos este significado de aburrirse como lo conocemos hoy. ¿Significa esto que antes del siglo XVI la gente no se aburría? Curioso. Bueno, y para no aburriros más de la cuenta, vamos ya con la última palabra. Pues es que ya veis que esto de viajar al origen primigenio de cada palabra puede hacer que derivemos y desemboquemos en destinos insospechados. Y por eso decía Emerson que la lengua es poesía fosilizada. Y vamos con ojalá. Una de las más de 7.000 palabras que ha dejado nuestra lengua la estancia de los musulmanes en nuestra península. Y se trata de una palabra que, aunque muchos creen que procede de la expresión árabe inshallah, que quiere decir lo que Dios quiera, en realidad viene de la modalidad del subjuntivo imperfecto, si Dios quisiera o quisiese. Y por eso en español la utilizamos para expresar ese deseo de que algo sea real, aunque en el momento no lo sea, pero confiamos en la posibilidad, en la esperanza de que lo pueda llegar a ser. Y ojalá pueda hacer futuros vídeos con más palabras, ya que se me han quedado muchas en el tintero. Me gustaría animaros a ponerme en los comentarios algunas de vuestras palabras favoritas para que yo las pueda incluir en futuros vídeos. Y esto ha sido todo por hoy, ojalá que os haya gustado este vídeo y ojalá que nos veamos próximamente en futuros viajes literarios.